Si me puedes decir en términos generales qué tan honestos somos los trabajadores o los empleados mexicanos y también los que están buscando una oportunidad de trabajo. Mira, este es un dato importante porque efectivamente en nuestro comportamiento suele ser distinto al estar en una búsqueda de empleo, ¿no? O que cuando ya tenemos un empleo o cuando ya contamos con una actividad profesional, digamos, normalizada. ¿Qué pasa en el momento en el que este 16% del que platicamos? Normalmente cuando una persona está buscando una oportunidad de trabajo, pues obviamente ¿de qué se trata? De vendernos, ¿no? O sea, nosotros mismos, tú mismo, todos estamos vendiéndonos al momento de buscar empleo. ¿Por qué? Porque estamos tratando de impresionar positivamente al otro lado, que son las empresas, que son las áreas de recursos humanos, que son el primer filtro para este proceso de reclutamiento y selección. Y pues nuestra carta de presentación es el currículum. Entonces, dado ello, evidentemente, si nuestras aspiraciones son mayores a tener un mejor puesto de trabajo, a tener una mejora económica, a tener una, no sé, una posición en aquella empresa donde siempre has logrado o querido trabajar, pues obviamente al tener esta oportunidad, pues te vendes positivamente, ¿no? Y es ahí donde esta cifra que mencionamos son aquellos que lo aceptan y lo afirman, pero puede ser el doble de aquellos que seguramente lo hacen, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué? Pues con el simplemente de tener un mejor resultado. El riesgo de esta situación es que eventualmente el empleador se puede dar cuenta si un candidato mintió o se sobrevaluó o al momento ya en el que empieza en actividad o inclusive en el mismo proceso durante digamos, el proceso de reclutamiento y selección, se den cuenta durante las entrevistas u otras pruebas, que ahí es donde entramos nosotros, o se evalúen pruebas en aquellas donde entonces se evidencie que fue evidente que desde un principio este candidato mentía, ¿no? Eso contestando a la primera parte de tu pregunta. La segunda es, creo que es un tema que nos ocupa y nos preocupa a nosotros como MIDOT, el hecho de que existen comportamientos contraproducentes en el trabajo de toda la vida, ¿no? Y que este tipo de comportamientos o conductas, pues queremos evitarlas, ¿no? Y que sabemos que las empresas cada vez están más preocupadas en tener una cultura de honestidad y de integridad en sus organizaciones. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que las empresas sean más productivas, que las empresas tengan mejores colaboradores y obviamente se logren mejores resultados. Si hablamos de comportamientos contraproducentes, por supuesto que la mentira es una de ellas, pero así como existe el robo, el fraude, el soborno, ¿no? La malversación de bienes, existen muchísimos ejemplos ya de este tipo de comportamientos y la verdad es que se presentan en prácticamente todas las organizaciones de cualquier nivel, ¿no? Y de cualquier tamaño. Entonces, esa es la respuesta, Mario. Ok, en esta parte de todas las organizaciones han identificado, ya si englobamos la parte que puede mentir, que puede robar, el fraude, el soborno o la malversación, ¿a cuántos empleados se salvan o cuántos están en este comportamiento? Mira, más que en términos, te voy a poner la estadística en términos de monto. Se dice que este tipo de comportamientos, las conductas contraproducentes en el ámbito laboral, pueden llegar a representar hasta un 10% de los ingresos anuales de una empresa. Entonces, pues te puedes imaginar, es un platal, ¿no? Entonces, y lo que hemos visto y detectado también es que no existe diferencia entre el tamaño de la empresa. Es decir, este asunto igual es para las empresas corporativas, internacionales, nacionales o pymes. En cualquiera de ellas se presentan. En el número de casos que hemos visto es mínimamente diferente. Es decir, se presenta en todos estos casos y en todas las industrias y sectores económicos. Entonces, no es que haya una tendencia importante por el tamaño de la empresa o una tendencia importante por el tipo de sector e industria. No, vemos que esto es una situación que quieres llamarla cultural, sí, puede ser, quieres llamarla normalizada, sí, y esa es la gravedad de la situación y es por eso que nosotros
nos abocamos precisamente a ayudar a las organizaciones a evitar este tipo de comportamientos. Ok, en el caso del currículum nos decías que era 16, que voy a crecer al doble. Pero Sí, si lo vemos de 10 empleados en este caso, que ajá. podrían estar cayendo en estos comportamientos, ¿cuántos serían? 2 o 3 de cada 10, exactamente. ¿Por qué? Porque unos son los que abiertamente lo aceptan y otros son los que no necesariamente lo aceptan como tal. Entonces, por eso estamos hablando de 2 a 3 y es aquí el tema, ¿no? Y es aquí donde el área de recursos humanos tiene que tratar de identificar las áreas de capital humano porque son el primer filtro en este proceso, Okay. son el primer filtro. Por supuesto, lo que decía más adelante, seguramente esto se podrá aclarar o transparentar, pero es muy importante esta situación, ¿no? Desde un principio en el currículum identificarlo. Ok, ahora, si nos vamos al perfil de las personas que están mintiendo desde el inicio al buscar trabajo o que ¿Mm? están metidos en esos comportamientos que mencionabas, ¿tienes algunas características? ¿Son más hombres, son más mujeres? ¿Están en puestos operativos? ¿Están en dónde? Ok. Muy buena pregunta, porque este también es un dato muy interesante. Este tipo de comportamientos se dan en prácticamente todos los niveles de una organización. Es decir, desde puestos operativos hasta puestos ejecutivos, puestos directivos. Y el tema o la gravedad de este tema es que esto se vuelve un patrón, ¿no? Cuando adoptas un patrón, te voy a hablar un poquito ya del ámbito psicológico, ¿no? Ujú. Cognitivo. El tema es cuando alguien adopta un patrón y se vuelve un infractor laboral, porque para nosotros este es un caso, ¿no? O sea, el hecho de mentir en tu currículum, desde ahí empiezas a tener un comportamiento inadecuado en el ámbito laboral y a eso le llamamos nosotros infractor laboral. ¿Qué pasa? Estamos hablando, por supuesto, de personas, te digo, del ámbito del trabajo, ¿no? Del ámbito laboral. Que son personas normales, que pueden ser personas están en una sociedad, que tienen familia, vaya, personas normales en una sociedad, que están haciendo cosas anormales, ¿no? En su ámbito de trabajo. Y cuando hay una disonancia cognitiva dentro de nosotros, de cualquiera de los que estamos aquí, cuando tú haces algo malo, te sientes mal, ¿no? O sea, ese es el tema, ¿no? O sea, sientes un remordimiento, que es lo que decimos, ¿no? Y entonces estás incómodo, se lo necesitas platicar a alguien, eso es lo normal que suceda. El problema es cuando esto lo racionalizas o lo justificas y dices, ok, mentir en mi currículum está bien hecho, o mentir en mi currículum está bien, o es lo normal. Ahí es donde viene un cambio de actitud en nuestra mente, en nuestras opiniones, en nuestros valores, y entonces esto se convierte en un patrón. Y entonces justamente esto es el riesgo y esto es lo que tratamos de identificar porque ese ya es un comportamiento contraproducente. Por eso es importante identificar en todos los procesos de reclutamiento y selección cuál es el nivel de honestidad e integridad de las personas. Y eso es en lo que en Amidot nos abocamos. Ok, pero perdona que insista. Sí. Generalmente la gente identifica a hombres y mujeres siempre, Sí. jóvenes y personas más grandes, ¿no? Entonces me Ajá. gustaría saber si hay en el No, patrón algún dato que nos diga que son más hombres que mujeres o si son más los jóvenes o los más grandes. no hay una diferencia específica, o sea, nosotros hablando de sexos, eh, te digo, hablamos de 51, 48, 49, 51, realmente no te puedo decir, estadísticamente es exactamente lo mismo, la verdad. Ok. Y hablando de edades, como se presenta en todos los niveles de puestos, pues por eso te decía, desde puestos de entry level o de recién egresados de la universidad hasta puestos directivos, se presentan consistentemente en todos estos casos. Entonces, no hay una diferencia relativa. La verdad es que esto es algo bastante estandarizado, normalizado, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Ok, ahora nos enfocamos un poco en las mentiras a la hora de hacer el CV. Sí. ¿Cuál es la mentira más blanca, por así llamarlo, si es que se puede llamar así, hasta la más extrema o algunas intermedias que me puedas dar para que yo les pueda explicar a la gente cómo se materializa esto? Ok. Una de ellas es el puesto, ¿no? El nombre del puesto. Es decir, mencionar en el currículum una posición que no tenías realmente, ¿no? Es decir, te quieres adornar o sobrevalorar sobre el nombre
de tu puesto, ¿no? Entonces, y ahí hay siempre una tendencia a tener un puesto mayor del que realmente tuviste, ¿no? Esa es una práctica común. La otra es a años o tiempo, antigüedad en el empleo. ¿Qué pasa aquí? Que evidentemente cuando hay algunas falencias o algunas carencias respecto a huecos, por llamarle de alguna manera, en tu carrera profesional, de que tuviste empleo, por alguna razón te desvincularon, tomaste mucho tiempo en conseguir un nuevo empleo, y te vas hacia el siguiente, o duraste muy poco tiempo. Este tipo de situaciones de inestabilidad en el currículum, normalmente los candidatos tratan de taparlas, ¿no? ¿Y cómo las tapan? Pues obviamente jugando con los tiempos de antigüedad en las posiciones o en las empresas para buscar tratar estos huecos y no mostrar inestabilidad, ¿no? En su carrera profesional. Y la otra es respecto a las actividades realizadas o tus responsabilidades reales en tu puesto de trabajo, ¿no? Que tuviste. Normalmente se tienden a poner también algunas mayores responsabilidades, me refiero en términos de números, de alcance de objetivos o de resultados o de inclusive de actividades que son propias de puestos de otros puestos o de otros niveles dentro de tu misma organización, pero que los asumes como propios precisamente para darte más peso y para venderte mejor. Estos son algunos de los casos regulares en el CV de la parte de la mentira, ¿no? Ok, y a ver, del lado de los reclutadores, Sí. ¿cuántos reclutadores caen en estas mentiras? Mira, por supuesto que esto depende de una habilidad, obviamente, que se desarrolla, ¿no? Porque este tipo de datos, pues los identificas una vez que tienes experiencia, es decir, digamos, el volumen de entrevistas y de revisión de currículums que se hacen todos los días, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, y más que los reclutadores caigan en un engaño, ¿qué es lo que pasa? Que los reclutadores, o sea, del lado de las empresas hay una presión muy importante para cubrir los puestos de trabajo, es decir, cubrir esas vacantes en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque ese es el KPI, esas son las métricas a las que se mide al área de reclutamiento y selección, ¿no? ¿Cuántas vacantes tienes abiertas? Entonces, muchas veces es por la premura de cubrir una posición, se dejan o se pasan por alto este tipo de datos o este tipo de alertas o yo diría de focos amarillos, por el hecho simplemente de decir es un candidato, pinta bien, su información es consistente, pásala, ¿no? Al siguiente paso o al siguiente proceso. Entonces es ahí donde, pues yo te diría más que caer en la mentira, es una presión interna de las organizaciones a cubrir las posiciones y es por eso que vuelvo nuevamente a insistir, es muy importante ponerle énfasis en este proceso porque si no más adelante, más allá de que se dé cuenta alguien más en el proceso, puede ser que esta persona se llegue a contratar, ¿no? Con unas credenciales que no fueron las suyas o no son las suyas, ¿no? Claro, esa es la siguiente pregunta. ¿Cuántos se contratan a través de estas mentiras? Y ese es un buen dato, ¿no? Porque creo que el hecho es de que lleguen y cubran, digamos, una etapa en la que fueron revisados su currículum, luego llegaron a unas entrevistas, se les hicieron a lo mejor evaluaciones de muchos tipos e inclusive pasaron por evaluaciones inclusive de casos y de desempeños propios del puesto y lleguen a pasarlo, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Que va a ser muy costoso si este es un proceso en el que sí llegaran a pasar. El dato exacto no te lo puedo decir porque ese es del lado de las empresas. El lado de las empresas te puede llegar a decir más bien cuántos de esos sí pasaron, ¿no? Nosotros sabemos que entre de 3 o 2 a 3 de cada 10 lo hacen, ¿no? Ahora, si tuviésemos que decir, ok, ¿qué va a pasar después? Esto seguramente le va a costar mucho a la empresa, ¿no? Le va a costar mucho a la organización porque en el tiempo se va a dar cuenta que esas capacidades, que esas habilidades que mencionó tener durante el proceso de reclutamiento y selección, resulta ser que al momento de la operación no las tiene. Y al momento de no tenerlas, pues ¿qué va a pasar? Que va a tener baja productividad, que vas a terminar desvinculándola, que después de unos meses ya no te va a funcionar y tengas que volver a tomar el proceso nuevamente
Y eso normalmente, esta rotación a las empresas les cuesta de 4 a 6 meses de sueldo de la persona, ¿no? Entonces es un alto costo para las organizaciones. Sí, mucho, ¿no? 4 a 6 meses Sí. ¿Por qué? y Porque además, son los 2 o 3 meses que te tardas, más los otros 2 o 3 meses en identificarlo, capacitarlo, y otros 2 o 3 meses en lo que vuelves a encontrar a otra persona, son prácticamente por eso el de 4 a 6 meses de sueldo. ahora si vemos del otro lado en la parte de los comportamientos, en la parte del robo, la malversación y todo esto que me mencionabas, ahí cuáles son los casos más importantes que han detectado, que se roban o que se llevan o cuál es el comportamiento que los hace caer en este tipo de escenarios. Mira, tenemos una matriz en la cual nosotros catalogamos precisamente los comportamientos inapropiados que van de menor a mayor gravedad y que pueden impactar a las personas o que pueden impactar a las organizaciones. Entonces, te puedo decir que un comportamiento inapropiado puede ser desde algunas irregularidades que se empiecen a dar con favoritismos, con el chisme corporativo, con culpar a otros y con personas conflictivas, ¿no? Esos comportamientos son de menor gravedad, ¿no? Y atienden a las personas, ¿no? O por ponerte otros casos, salirte temprano, tomar descansos excesivos, ser lento en tu productividad, ¿no? Desperdiciar los recursos de la empresa, ¿no? Son comportamientos inapropiados menores, pero son comportamientos contraproducentes en el ámbito laboral. Ahora, si vamos a los de mayor gravedad, pues podemos hablar en términos de organización, ok, aquí sí, soborno, fraudes, sabotajes, ¿no? Robar a la empresa o la compañía. Y hacia las personas, pues acoso sexual, abuso verbal, robarle a tus mismos colaboradores o poner en riesgo a colaboradores. Entonces, si te fijas, hablamos de bastantes tipos de comportamientos. Ahora, lo que hemos visto, ¿no? O en qué dimensión se cometen este tipo de fraudes, pues sí, los que más se llegan a suceder es la apropiación indebida de activos o bienes, la corrupción y el fraude. Estos son los tres, digamos, de mayor incidencia en las organizaciones. Y me imagino que en el caso, por ejemplo, del robo va desde las hojas o desde algún tipo de material hasta ya dinero o información, me imagino, archivos, ¿no? Exactamente, por eso te decía, hay unos de menor gravedad y otros de mayor gravedad, ambos son comportamientos inadecuados, exacto, pero no es lo mismo mentir o robar en los viáticos, en los materiales de oficina, en las hojas de la impresora o yo qué sé, a decir, ok, sí, tomo dinero de la caja, ¿no? Cheques, movimiento o fraudes, ¿no? Suplantación de identidad para disponer de fondos de la organización, ¿no? Esos son de mayor gravedad, pero al fin, como bien lo dices, es robo o fraude, ¿no? O Ok. malversación, efectivamente. Oye, ¿y qué riesgos hay? Si ya me dijiste que pueden destinar hasta 10% a este tipo de ¿Mm? comportamientos del ingreso o perderlo más bien por ese tipo de Perderlos. comportamientos del ¿Mm? ingreso de las empresas, cuando se trata de una persona que tiene a su cargo un área, un jefe de área, alguien que tiene a su cargo a lo mejor una dirección o puede llegar a un nivel más alto, ¿cuál es el riesgo? Creo que, y aquí sí lo podemos dividir a lo mejor en las empresas pymes y en las, digamos, medianotas grandes, ¿no? Creo que lo que dices es muy importante. Cuando tú identificas a una persona que por alguna razón en el proceso de reclutamiento y selección no se pudo identificar, ¿no? Y ya es tu colaborador, ya es parte de la organización. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente estas personas que son infractores laborales, ¿no? O que Ujú. tienen este tipo de patrones de los que hablaba hace rato, ¿qué es lo que pasa? Que van conociendo la empresa, van conociendo la organización con los meses o años y van detectando ese tipo de fallas o de faltas de control, faltas de supervisión, ¿no? O huecos en los procesos donde identifican, por eso existe la frase, el dicho, ¿no? Que tenemos de la oportunidad hace al ladrón, ¿no? Ok. Cuando sabes que pues nadie me revisa, no hay cámaras, no hay procesos, no hay controles, no hay nadie que me audite, no nada. Esos son situaciones o terreno fértil, como le digo yo, terreno fértil para los comportamientos contraproducentes. Entonces, ¿qué pasa?
Pues cuando tú eres responsable de un área en una empresa grande, o cuando tú eres una pyme, un dueño, un administrador, ¿no? De una pyme, los impactos son muy importantes. ¿Por qué? Porque en el caso de la pyme, si una persona te hace un comportamiento contraproducente, te roba, te hace un fraude, puede ser que la pyme la lleves a la quiebra, porque el tamaño de la empresa no te va a dar, ¿no? Para ese tamaño de fraude, de robo, de riesgo que te lleve a contener. En las organizaciones más grandes, claro, vas a tener un problema muy grave en tu departamento, en tu área, en tu unidad de negocio, pero que evidentemente por el tamaño del negocio puede ser de una diferente escala, ¿no? Pero se va a presentar una situación que a ti como responsable, director, gerente del área, te va a perjudicar porque obviamente al ser responsable de esa área, pues tienes una persona que evidentemente te hizo un comportamiento que te va a dejar muy mal parado en la organización, ¿no? Y las consecuencias pues pueden ser inclusive para ti como responsable del área, ¿no? Claro, aquí el asunto es que pues, en México, no sé, en muchas partes del mundo va a ser igual, pero el 98% de las empresas son pymes aquí en México, ¿no? Entonces son un Claro, universo enorme. enorme. O sea, si sabemos que hay 4 millones de empresas en el país y efectivamente el 98% son pymes, te puedes imaginar la vulnerabilidad, obviamente, que tenemos y obviamente por qué es, y nosotros decimos, por qué es tan importante conocer a quién entra a tu casa. En este caso es quién entra a tu negocio, con quién vas a colaborar. Porque a veces se tiene la mala concepción o la mala percepción, idea de que este tipo de evaluaciones que con los que nosotros como Midot apoyamos a las empresas son solamente restrictivas de empresas grandes, de empresas globales, de empresas corporativas, internacionales, ¿no? Que digas, no, pues es que tienen procesos mucho más sofisticados de reclutamiento y selección. Sí, por supuesto que sí, pero este tipo de pruebas te ayudan como pyme precisamente a no tener un problema mayor, porque la Claro. empresa grande puede darse el lujo de hacerlo o no, y pues tiene la espalda, ¿no? Me refiero en monto, en la escala de ingresos de sus organizaciones, por si algo pasa. Pero en una pyme no te puedes dar ese lujo. Y la verdad es que tener acceso a este tipo de evaluaciones son de bajo costo y te pueden traer o evitar precisamente muchos dolores de cabeza. Una pregunta más antes de entrar justamente a lo que mencionabas ahorita de las soluciones que ustedes ofrecen. Eh, si juntáramos todos los elementos que tenemos ahorita, que me acabas de describir muy bien, desde el patrón de que pueden mentir en el currículum, que a lo mejor por la presión de los de cubrir el puesto, Reclutadores. los reclutadores los dejan pasar o se pasan, se filtran, llamémosle como sea, y que Sí, después también podrían caer en estos comportamientos que no son buenos o son malos para la empresa en materia uh-huh. de robo y todo lo que acabamos de hablar. Si lo vemos en materia de productividad, ¿cuánto de productividad se puede perder en la empresa en general? Claro. Esa es muy buena pregunta. Y ese dato es el importante, porque quitemos el lado del romanticismo, ¿no? Y efectivamente lo que nosotros buscamos es que esté el que las empresas tengan el mejor talento para que sean más eficientes y más productivas, ¿ok? Entonces, se dice que precisamente este tipo de comportamientos o este tipo de personas, ¿ok? Mm. Evitarlos en las organizaciones te puede dar desde un 25 hasta un 40% más de productividad. ¿Por qué? Porque aquí hablamos, Mario, de un tema de confianza. Confianza es ahora lo que las organizaciones están buscando. Y si precisamente entre los colaboradores no existe esta cultura de confianza, pues evidentemente una empresa, porque las empresas están hechas de personas, nunca van a tener un procesos eficientes, productivos, reales, buscar ahorros, vender más, ser más eficientes con las herramientas del trabajo. Sí, imagínate si todos presentaran este tipo de comportamientos. Entonces, simplemente evitar ese tipo de conductas en las empresas hace que haya un inmediata mejora en la productividad. Y esa es la parte, por eso decía, quitando el romanticismo digamos, si está bien o está mal, es el tema en que las empresas sean más eficientes, sean más productivas. Ok, ahora sí, del lado de los servicios que ustedes ofrecen. Primero, ¿cuántas, de 10 empresas, cuántas están solicitando estos servicios porque ya les preocupa? Sí, claro. Mira, por ponerte un dato, nosotros tenemos
aquí en México cerca de 1,500 clientes que ya utilizan nuestros servicios. Ujú. Si tú lo pones en proporción, en nombre a todas las empresas que hay o existen en el país, pues sigue siendo muy bajo, ¿no? Claro. Porque esto aún no está normalizado y esa es nuestra invitación. Justamente el tener esta charla contigo, el hacerle, como a ti te resultó interesante, lo que queremos es que las empresas entiendan y conozcan esto y lo hagan y lo normalicen, es decir, que vean que hacer este tipo de evaluaciones es, más allá de un costo, les va a traer un beneficio tremendo de corto, mediano y largo plazo. Entonces, sí, las empresas hoy creen, como te decía, que son procesos privativos de las empresas grandes, o por ejemplo los bancos, en la industria, en el sector financiero, sí esto ya está normalizado. Es decir, todos los candidatos que entren al sector bancario tienen que hacer este tipo de pruebas, ¿no? Evaluaciones de integridad y honestidad. Y cada año todos los banqueros tienen que hacer, ahora sí que por compliance, este tipo de evaluaciones, ¿no? Entonces, existen industrias y sectores que ya están, ¿no? En ese mood, digamos, pero hay muchísimas otras que se están dando cuenta y esta sensibilidad se ha dado más de esta pandemia para acá. Porque como tú podrás entender, Mario, ¿qué pasó? Hicimos el home office, todo el mundo se fue a su casa, ya no había un espacio físico en las empresas, entonces los procesos de control, de supervisión se perdieron, ¿no? Es decir, se cortaron físicamente. Entonces, imagínate si tú tienes personas deshonestas o poco íntegras, o que tienen o tienden a tener este tipo de comportamientos, pues imagínate a la distancia, pues este tipo de comportamientos se dieron mucho más fuertes, ¿no? O también, ¿qué produce este tipo de comportamientos? Las crisis. Y las crisis como la que tuvimos o la que tenemos, que se provocaron crisis económicas, hubo muchas desvinculaciones, personas que perdieron empleo, disminución de sueldos, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones hace que las personas en un cierto contexto no lo pensaban hacer, pero que bajo estas circunstancias sí están pensando en tener este tipo de comportamientos. Entonces, ahora más que nunca, hoy más que nunca, por el contexto que vivimos, hoy las empresas tienen que estar más conscientes o deberían de preocuparse por conocer, porque es eso, simplemente conocer a los candidatos, es decir, quién va a entrar a mi organización y también conocer a los colaboradores que ya tengo dentro de mi empresa para evitar este tipo de comportamientos. Ok. Ahora, entre las soluciones que ustedes ofrecen, me mencionabas que no son costosas. ¿Qué tipo de soluciones son? ¿Cómo operan y cuánto cuesta? Si nos puedes compartir. Claro, son encuestas en línea. Nosotros somos una empresa de tecnología y que obviamente desarrollamos este tipo de pruebas a través de nuestra plataforma para que un candidato las pueda hacer a través de su laptop, de su tablet, de su dispositivo móvil, desde cualquier lugar. Y con ello, el reclutador, en este caso las empresas, tengan de inmediato en línea el resultado de estas evaluaciones y que son muy sencillas de interpretar. Todos conocemos el semáforo, ¿no? Entonces, rojo, amarillo y verde, y tú ya sabes qué significan estos colores, ¿no? Con respecto a los reportes y las evaluaciones respecto a las diferentes escalas que medimos, ¿no? Entonces, tenemos pruebas para medir la integridad de los candidatos, que se llama Integritest. Tenemos pruebas para medir la estabilidad precisamente laboral de los candidatos, que esta prueba se llama Estabilitest. Tenemos una prueba de confianza que es para evaluar ya a los colaboradores dentro de una organización, no en su proceso de reclutamiento y selección, sino ya dentro de la organización, que se llama Trustee, que viene de la palabra trust, que es confianza, ¿no? Y además tenemos otra prueba que es una psicometría avanzada a través de simulación que se llama HR Avatar, que simula precisamente un día de trabajo real, ¿no? Dentro de tu puesto, dentro de tu función, ¿no? A través de un avatar, precisamente en el que vamos a conocer al candidato desde el punto de vista de inteligencia emocional, ¿no? Y obviamente cómo se maneja bajo presión, va ante diferentes estímulos de su empleo, como es hoy,
que todos recibimos un mail, ¿no? Recibimos a una persona, tenemos que contestar, tenemos que preparar algo, ¿no? Y este tipo de evaluaciones en línea son muy agradables. La verdad es que, y le pueden dar muchísima información, ¿no? A los reclutadores. Y con ese tipo de evaluaciones, recomendamos justamente que se hagan en etapas tempranas del proceso de reclutamiento y selección, y en el caso de Trustee, una vez al año a todos los colaboradores, para mantener esa cultura de honestidad y de integridad en el trabajo. El costo de una prueba, por ponértelo en números redondos, es de 500 pesos, ¿no? Por hablar de un número redondo. Y esta prueba, obviamente, en base a volumen, ¿no? O en base a escala, es que obviamente las empresas que las aplican en cientos o en miles a todos sus candidatos durante todo el año, pues pueden tener mayores beneficios y descuentos. Pero por eso te decía yo, o sea, un precio de 500 pesos para conocer a un candidato te puede ahorrar miles o millones de dolores de cabeza, todas ellas de a peso cada una, ¿no? En una situación de un comportamiento contraproducente, ¿no? Ok. Y en cuanto a la certeza, por ejemplo, tus cuestionarios, ¿qué Ujú. certeza arrojan a la hora de dar con un caso que sea Nuestro- positivo a todo esto? Claro, nuestras evaluaciones tienen un 85% de confiabilidad, es decir, con la experiencia que ya tenemos de más de 40 años y al estar en más de 30 países, hemos hecho que estas evaluaciones en línea, te digo, nuestros algoritmos y digamos, toda la estructura de nuestras evaluaciones hacen que este porcentaje sea muy alto. Más arriba de esto, solo existe el polígrafo, que lo conoces. Y el polígrafo, pues es un proceso muy costoso, muy invasivo, obviamente poco práctico, ¿no? Para aplicarlo en volumen, ¿no? Pero es el único. Y el polígrafo te da igual una certeza de un 90-92%. Entonces, la verdad es que para las organizaciones, para las empresas, tener este tipo de evaluaciones con este porcentaje de confiabilidad, la verdad es que te da una certidumbre muy importante en tus procesos. Oye, ahorita que mencionabas que eran más de 30 países, ¿los porcentajes se repiten, por ejemplo, en América Latina? Ya no hablemos de otros países. En- sí, sí, la respuesta es sí, porque lo que nosotros hacemos todos los años y nuestro equipo justamente de científico y académico de nuestras oficinas corporativas que están en Israel, somos una empresa de origen israelí, justamente lo que hacen es que calibran este tipo de pruebas en cada uno de los países donde operamos, justamente para encontrar una media de país, ¿no? Una media de la industria, una media del sector, que se va a traducir en una media de tu empresa, ¿no? Entonces, pero te puedo decir que este porcentaje de confiabilidad es prácticamente, la verdad es que en Latinoamérica somos bastante homogéneos en ese sentido y los comportamientos son prácticamente iguales en esta cultura que tenemos, ¿no? Oye, por último, cuando ustedes detectan esta parte el foco de alerta de que hay una práctica deshonesta Ujú, en cualquiera de los niveles de los que hablamos, ujú. ¿qué sucede después? Ahí se lo notifican, imagino, a la empresa, pero la empresa, ¿qué hace? ¿Puede despedirlos? ¿Puede inculparlos? ¿Meterlos en un proceso legal? ¿O qué es lo que sucede? Hablemos de dos etapas, ¿no? Una, la de los candidatos, ¿ok? ¿Qué pasa ahí? Cuando tú evalúas un candidato y ves un foco rojo, ¿no? Ujú. Que es una persona que significa que tiene un riesgo alto de cometer este tipo de comportamientos, pues simplemente tú como área de... Nosotros te damos la recomendación y la evaluación. La decisión de qué haga es la empresa, ¿ok? En el caso de los candidatos, pues lo único que puedes decidir es, ¿lo acepto o no lo acepto? ¿Le doy la chamba o no le doy la chamba? ¿Pasa el filtro o no pasa el filtro? Eso es por un lado, ¿no? Ahora, Ujú. por el lado de los colaboradores, cuando se hacen este tipo de evaluaciones a quienes ya están dentro de la organización, por supuesto que ahí es otro tipo de decisión. ¿Por qué? Porque esta es una persona que ya está en la empresa, que ya está con cierta responsabilidad, que ya tiene ciertas actividades, puede ser un gerente, puede ser un directivo, y ahí hay otras implicaciones. A otra vez, nosotros damos el reporte de lo que es y cómo está esa persona. Que haga la organización es completamente su decisión. ¿Qué hemos visto que ha pasado? Ok, hemos visto que esas personas entran en procesos, o ya sea de
revaluación, de capacitación, los cambian de puesto, los mueven a otra área, les quitan responsabilidades, los mandan a otros ciudades, puestos, ¿no? Si no quieren deshacerse de la persona, porque puede ser que sea una persona clave, que sea una persona que tenga experiencia y que a lo mejor liquidarla sería la inmediata decisión, pero no significa que sea la mejor, ¿no? Entonces, pues puede haber ahí un sinnúmero de situaciones que la empresa decida qué hacer y que obviamente se la tiene que pensar bien, porque pues depende del puesto, el nivel, la experiencia y el peso específico en la organización, pues que obviamente se tomen las medidas necesarias. Nuestra responsabilidad como Midot es decirles quiénes son, cómo están, cuáles fueron sus resultados y la empresa tome la decisión que hacer con ellos.